noches a todos, bienvenidos Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. Miren qué placer tener al maestro Freddy aquí. ¿Cómo anda, Freddy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Freddy, querido. Sos amigo de la casa vos. Así me siento. Y el señor, mirá la pulserita que metió. ¿De dónde? Eso es de un artesano de tu... No, me la hizo mi hijo. Me gusta. Mira, ¿podemos tomar la pulserita, Maxi? Tomá la homenajémoslo. La famosa motecilla. ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la hizo? Mi hijo Joaquín. Mi vida. Qué grande, Joaquín. Qué lindo que la uses, Maxi. Te bancamos Sí, me la banco. a las piñas. Me encanta. Después la vamos a vender. Romy, bienvenida. Hola. ¿Querés venderla? Ya la publicamos en Instagram. ¿De cuánto salimos de base? ¿500 pesos la base? Pará, mis hijas hacen esa. Pero primero vamos a venderla de él. Pero él se tiene que sacarla de él. Mis hijas Vamos te a hacer hacen una colección. apellido. Con Romy vamos a hacer una colección. Claro. Podemos hacer una salida ahí. Tan lejos, estoy tan lejos. Fer, querido, buenas noches. Amigo Javier Calvo y Pablito, querido, ¿cómo andás, Pablo? ¿Cómo estamos, Alex? Bien. Sí, estamos terminando el año y todavía no degustamos un chivito o un cabrito allá en Córdoba, en tu casa. Es una falta de respeto, su hermano, Ya nos empieza a enojar. Eso no es el código un cordobés. Cuando Juan Cruz Ávila ponga el jet, el charter, vamos todos para allá. Bueno, señores, vamos a arrancar porque hay mucho. Tengo muchas declaraciones, mucha información. Hay una declaración, yo les diría, casi rosa con lo bizarro de lo que declaró el compañero Pichetto. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? De Axel Kicillof. Bueno, entre tantas cosas, podemos hablar también de la justicia, qué pasa con la justicia, con los tiempos que corren con la justicia. La declaración de Mario Quintana, da vergüenza la declaración de Mario Quintana, vergüenza, pero vergüenza, te juro me da vergüenza ajena. Te juro que me da vergüenza ajena, vergüenza, tiene menos sensibilidad que la pata de un oso, Mario Quintana. No es más funcionario, ¿no? Este gobierno, no. Quintana, no. El jefe de gabinete era el hombre todopoderoso. Pero está muy cerca, está muy cerca. Y un hombre de mucha cercanía espiritual con Lilita Carrió. Ojo, es candidato a senador suplente en la misma boleta de Martín Lustó. Sí, es Ojo, ¿con quién quiere Martín arrancar? Lustó deja de ser senador una vez que sea electo, el que ingresa al Senado es Mario Quintana. Sí. Señora, arrancamos rondita de info. ¿Tienen Sí. ganas? Pablo, ¿tenés algo? Arranco, me juego un falta en video con 21 con vos. Hay varias cosas. Hoy es tema en todos lados, y lo trajimos acá también, el enfrentamiento interno entre Nicolás Massot y Elisa Carrió. Y Nicolás Massot, sin nombrarse, obviamente, ¿no? Pero aludiendo claramente uno a otro, Carrió esta mañana a través de un tuit, endilgando que hay que tener dureza para defender la República y dejar a los blandos que negocien con Massa y con Alberto Fernández y entreguen la cabeza de Macri. A lo que Massot contestó, terminemos con esta farsa, quien más pregona la República Argentina es quien más la daña. Todo esto viene por el encuentro que tuvieron Massot, que está en Estados Unidos estudiando en Yale, con Sergio Massa. Y me dicen lo siguiente, la conversación de Massot con Massa fue una más de los mates que se tomaron históricamente en la oficina de Massa en la Avenida Libertador durante mucho tiempo, durante los últimos 2 o 3 años. Ahora, claramente, en esa reunión, yo no sé si Massa insinuó o Massot entendió, lo cierto es que Massot dejó claro que no se incorporaría a ningún elenco del gobierno de Alberto ¿Pero Fernández. de dónde viene el encono? Y ahora te voy a preguntar, Freddy, porque tenés mucha historia en la política. Si es común, si es natural, si esto pasa. Si alguna vez te pasó ya alguna cosa perimida, tenías algún ida y vuelta con algún político, con algún colega, no era en época de redes sociales la tuya, era más de guapos y malevos del sur borgiano. Pero ahora me lo vas a contar, porque haceme memoria si tenés alguna ida y vuelta. Perdón, Pablo, te cierro. No, simplemente cierro esto. Massot se negó a incorporarse a un hipotético gobierno de Alberto Fernández, dijo que van a hacer una oposición razonable. Están tejiendo, y esto es lo que justamente acá en esta mesa se habló muchas veces, esa idea de un post-macrismo sin grieta, de parte de si el macrismo o Juntos por el Cambio pierde, Massot, Monzó y una serie de políticos, Rodríguez Larreta, tejen hoy con Sergio Massa y otros políticos del Frente de Todos una probable, le incorporó a Graciela Camaño, que acá en esta mesa nos dijo,
van a tener sorpresas en el Congreso. Romy. No, sumándome a esto y que ayer Javi contaba lo de esta reunión que le había propuesto Massa justamente a Massot. Massot rechazó esta oferta de plano. Y rechazó también la posibilidad de ser parte de cualquier, digamos, gobierno. Dice que va a estar alejado, le dice por lo menos a la gente cercana a él, que se va a dedicar a la consultoría, que no va a dejar la política, pero sí el Estado, digamos, que no quiere ningún cargo en ningún lado. Y lo sumó a Massot en la misma, digamos, a Monzó en la misma. Que la verdad no nos vamos a sumar al espacio. ¿Monzó tampoco más en política? No, la gente de Massot dice que él está, como dice él, en Yale, estudiando geopolítica y asuntos globales, que no van a ser parte de un armado político de Alberto Fernández, que la oferta efectivamente existió, pero que les interesa un armado interesante y una oposición fuerte. Ahora, eran figuras interesantes, por supuesto, para tratar de sumar y de seducir. Uno pensó, ¿no?, que podían ser a ver, le pido una ayuda, a ver si nos juega algún naipe de esos que siempre Freddy juega. ¿Te pasó alguna vez esto que pasa, que cuenta Pablo, que fue público entre Carrió y Massot? A ver, Freddy, con los años que tenés en la política, ¿te pasó alguna vez en una ida y vuelta, te carajeaste con alguno en algún pasillo y después pasó al olvido? ¿Te acordás? En la Cámara de Diputados es frecuente, pero es como se dice en el fútbol, queda en la cancha, como, viste, cuando salen los jugadores que después de matarse dicen, bueno, todo quedó adentro. No hubo. Recuerdo, sí, algún momento álgido, como fue el debate de la ley de democracia sindical, que estuvimos casi 48 horas sin dormir, metidos adentro, que yo terminé con un gesto que no correspondía. ¿Eso qué año fue? Sí, eso fue en el gobierno de Alfonsín, al principio. La famosa ley Mucci. La ley Mucci, que se cayó por el voto. No recuerdo. ¿Y con qué gesto habías terminado? Yo terminé parado en la banca haciendo un corte de manga. Una vez no. Sí. Bueno. ¿Y quiénes estaban ahí? Fue etapa de la revista Humor. Pecados de juventud. Claro, exactamente. Pecados de juventud. No lo volvería a hacer. Porque nos habíamos bancado 48 horas de puteada, de escupida, de ¿En cosas. serio me decís? Pero de la gente que estaba ahí. Claro, lógico, de lo que estaba, porque la ley era una ley que afectaba fuertemente la corporación y se perdió. En diputados se ganó y se perdió solo por un voto en el Senado. Pudo haber voto de Neuquén. Pudo haber cambiado la historia. ¿Me recuerdan de qué trataba la ley? Era la democratización de las organizaciones sindicales, la posibilidad de representación de las minorías, sin los estatutos que son extremadamente proscriptivos. Pudo haber cambiado realmente la historia. Y pegó en el palo, digamos. Y ese fue un debate muy duro. ¿Con quién tenías ahí ida y vuelta o picantor? ¿Te acordás algún nombre propio que después quedó en la cancha, pero con quién? Y bueno, en ese momento el presidente del bloque del justicialismo ya falleció, no quiero hablar de él, pero era Diego Ibáñez, que era de los petroleros. ¿Te imaginás que era la corporación sindical con lo que nosotros veníamos a... Querían desarmar la patria sindical. Y sí, en buena medida era una pelea fuerte, muy dura, pero con quien quizás he tenido enfrentamientos así más públicos y demás en algún momento fue con Cavallo. ¿Con Cavallo? Sí, con Cavallo, porque en algún momento yo dije una frase cuando era presidente del bloque del radicalismo, un bloque muy numeroso, que era que yo estaba en contra aunque tuviera éxito. Me salieron a matar, pero me pegaban por todos los costados. Y entonces lo expliqué. Digo, porque el éxito de este modelo deja fuera la mitad del país. En la década del 90, durante la convertibilidad. Exacto. Con Cavallo, además, claro, en el pico de... Entonces digo, es una imagen. cuestión ideológica. Si este modelo triunfa, la mitad del país no está contenida, no está integrada. Algo similar a lo que luego pasó. Javi, ¿qué tenés? Y paso rápidamente antes de ir al primer informe. Hoy a la mañana, la Unión Industrial Argentina, el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, presentó el plan productivo de la UIA. Sorpresivamente, aparecieron en la presentación del plan productivo dos símbolos de la CGT. Rodolfo Daer, que todo indica, o el albertismo indica que sería el candidato para liderar la CGT unificada que más le gustaría a Alberto si ganara las elecciones del 27 de octubre. Y el otro que apareció fue Antonio Caló, el histórico jefe de la Unión Obrera Metalúrgica. Los dos caciques sindicales estuvieron cuchicheando varios minutos con el presidente de la UIA y de ahí hablaron
del pacto social que se viene, si gana Alberto Fernández, y de políticas de empleo / reforma laboral, si es que gana Alberto Fernández. Ojo, porque se sigue avanzando hacia un estadio a partir del 10 de diciembre de algo que el Frente de Todos llama acuerdo social, que ya lo hemos transitado acá en varias oportunidades, y que cada vez que hay alguno de estos encuentros se demuestra de que hay gestos, al menos, que van hacia ese sentido. Déjame aportarte una información respecto a eso. El miércoles que viene el INDEC va a dar a conocer la inflación de septiembre. Sí. Que va a estar bien arriba del 5%. ¿Bien arriba del 5%, Sí. Maxi? Sí, sí. La de agosto fue 4%, la de septiembre va a estar bien arriba del 5%. El gobierno está desesperado por tratar de cerrar los acuerdos de precios cuidados y sobre todo precios esenciales, de no aumentos, de hacer algún anuncio en los próximos días para que se mantengan esos precios congelados hasta fin de año. Las empresas alimenticias, con la Copal de Funa de Rioja, que era uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, no quieren saber nada de ese acuerdo y están esperando, en todo caso, el acuerdo social de Alberto Fernández. Hay dos empresas emblemáticas del sector alimenticio, que son las dos, te diría, más competitivas de la Argentina y principales exportadoras. Aceitera General Dehesa, fíjense en los envases de aceite, Miguel Acevedo es el CEO de esa empresa, el presidente de la UIA, y Arcor, que acaba de anunciar que adelanta vacaciones a 2.500 empleados porque por primera vez en décadas tiene 2 años consecutivos de pérdida, el año pasado y este año corriente. Después me tenés que explicar el tema Arcor, porque Esas dos empresas... hoy fue campaña de batalla en redes sociales, el tema Arcor. Bueno, pero salió Héctor Daer, para darte una idea cómo se está reorganizando, por un lado, el empresariado más poderoso del sector más dinámico de la agroindustria de la Argentina, que era aliado hasta ahora de Macri. Cómo se está reorganizando junto con el sindicalismo. ¿Quién salió a defender a Arcor hoy en redes sociales? ¿Puedes explicarme perdón, Héctor Daer. Pero explícame lo de Arcor primero. Sí. ¿Qué pasa con Arcor? Bueno, Arcor ha presentado 2 balances consecutivos con pérdida, diciendo por primera vez en décadas esta empresa, que está en el sector más competitivo de la Argentina, tiene pérdida. Y que además es multinacional. Tiene pérdida. Está temiendo además, no solamente por sus empleados, sino por las 8.000 empresas proveedoras de Arcor, del circuito PYME, mediana empresa. Para darte una idea de la magnitud de la crisis. Ahora, lo que quiero resaltar es que sale Héctor Daer, el titular de la CGT, a hablar del caso Arcor como un caso de lo que es la crisis económica. No a su hermano, que es Rodolfo Daer, es el gremio de alimenticio, no a decir, miren lo que está haciendo Arcor con los empleados, sino a decir, Arcor es víctima de la crisis económica. Lo que te quiero decir es que el gobierno está desesperado por cerrar precio esencial y a un congelamiento de precios, y las empresas más importantes del sector alimenticio le dicen, ya no. Pero y mientras tanto... Ya no, esperemos a ver quién es el próximo presidente. Escuchá lo que acaba de decir. Ya no le dan bola al gobierno. Le dicen, lo está diciendo Miguel Acevedo, que es el presidente de la UIA. Pero el problema es mientras tanto, porque hasta que se juntan con Alberto Fernández y Alberto Fernández eventualmente gana, como todo indicaría, el 27 de octubre. ¿Cuánto te remarcan? Bueno, por eso yo creo a que asuma Alberto Fernández. Por eso yo creo que es muy importante. Tiene que ser ya, un acuerdo es urgente. Pero le dan bola, Romy. Pero por eso, sacando de lado la campaña electoral y la política, yo creo que es muy importante que el 28 de octubre, cualquiera sea el resultado, se empiece a coordinar rápidamente cómo sigue la economía argentina. Porque yo dije, Alberto Fernández está anunciando que viene con un acuerdo de precio y salario después del 10 de diciembre. Obviamente hay muchas empresas que en el mientras tanto van a remarcar precio. Entonces hay un problema en la dinámica y hay que coordinarlo esto entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hoy tengo una placa sobre eso, después la vemos cuando vos quieras, pero esto refleja un problema político mayor y que se están tirando con dagas muy filosas, simbólicas. Yo hoy me preguntaba, la UIA ya votó. Esto se lo pregunté a 2 muy importantes empresarios, miembros de la UIA, pero de las empresas más importantes. Le pregunté esto, muchachos, ¿la UIA ya votó? ¿Cómo que la UIA ya votó? Sí, ya lo abandonó a Macri y lo decretó presidente a Fernández. Porque hoy apareció en el Diario de la Nación, aparecieron Acevedo y Alberto Fernández, y el título era, la UIA le presenta
su plan productivo al próximo presidente de la Nación o al presidente de la Nación. El símbolo de lo publicado era, no había 3 candidatos, aunque ya Labaña lo recibió, y en el texto aparece que con Mauricio Macri no han logrado coordinar para presentarle el proyecto. ¿Qué está significando esto? Lo que un poco evidencia Maxi, que gran parte de ese círculo rojo que se enfrentó con Mauricio Macri Ya lo abandona. ya se corrió. Y el Ya que se no lo- corrió y ya apostó. Y el que no lo enfrentó y era re amigo de Macri También. porque se da cuenta de que no Sí, sí. está el poder más. Recordemos pero que el por eso- Círculo no está Rojo, más el poder Círculo ahí. Rojo lo abandonó desde el primer Pero día. acá, ¿por qué acá el Le dato pidió un es, no es el esfuerzo, sector... le dijeron que sí, y después salieron a los periodistas y le dijeron, bueno, si podemos. No entiendo por qué lo estamos evaluando, digamos, en términos de traición y no de conveniencia. Vos pensás que sos una empresa de las características de cualquiera de las empresas de las que estamos hablando. ¿Y con quién van a hablar? ¿Con el presidente, digamos, claro. que todo indica que va a ganar las próximas elecciones o te quedás Absolutamente. Las hablando con empresas Macri? siguen, la Digo, vida no, sigue. Exacto, absolutamente. tienen que Es decir, la sentar. Es lo mismo economía que sigue. discutíamos el primer día con Galperín acá de pero el Mercado primer día Libre. decíamos, Pero- los empresarios ya se dieron vuelta, están Pero hablando yo no con lo veo Díaz. en términos de Pero, traición Romy, o personal. Romy, Sí, no pero es es- solamente una es duro, cuestión de ¿eh? las empresas. Sí, es el durísimo. Fondo Monetario. Sí. El Fondo Monetario lo dejó pagando a Macri en Nueva York cuando se metió en la reunión que tenían la Cunza y el presidente del Banco Central. Pero es el Y fue Fondo Macri a, Monetario. a meterse para Freddy, conseguir Freddy, ventaja. es No le parte, dieron bola. es parte lo que, y voy con tu info, Fer, es parte de la vida que esto sea así. Tan duro es ese teléfono que te deja de sonar cuando se te va el poder, tan violento, Mira, a mí tan me hacía nietzscheano es. acordar a aquella famosísima frase de un gran político, como fue Juan Carlos Pugliese, cuando le tocó ese periodo tremendo de una transición ya de un poder que no existía. En el 89. Exacto. Y cuando dijo, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La lógica es esa. Y tampoco es condenable en un punto, porque estoy de acuerdo con lo que dice Max y Romina y todos ustedes, en el sentido de que tienen que sobrevivir. Está en juego la sobrevivencia. Yo te pondría un punto sobre algunos de los instrumentos en los cuales nosotros podemos incidir, digamos, que tiene que ser así. Yo creo que tiene que haber un gobierno lo más parecido posible a un gobierno de unión nacional o de unidad nacional. Tendrán que operarse para que así sea. Con un instrumento que no sea jarabe de pico de expresión de deseo, solamente el pacto no alcanza, sino con un Consejo Económico Social que no alcanza tampoco que sea del Ejecutivo, sino que tiene que ser votado por el Congreso para que tenga una legitimidad plena y donde puedan sentarse sectores del trabajo, de la producción, de las universidades, de los credos religiosos, etcétera, y alumbrar denominadores comunes, porque va a ser una cuesta extremadamente compleja de remontar, para quien sea. Pero ¿quién va a mandar? Pero eso requiere de una grandeza del que llega Eso te enorme. iba a No, decir. requiere, a ver, yo te pregunto, ¿cómo se salió de la crisis del 2001? Mi pregunta es esa. Con esa mesa Y bueno. que convocó Dualde. Sí, al famoso diálogo argentino, Sí. pero en este caso yo planteo que la gravedad es tal y la crispación es tal de la confrontación previa que requiere un planteo más institucional. Por eso es que digo que tiene que ser de la ley del Congreso. Te hago otra pregunta que tiene una respuesta. ¿Cambiemos adentro si le tocará perder? Pero, a ver, Claro. Sí, claro. yo te pregunto, Claro. te pregunto esto, ¿qué sí va a tener un radical bloque puede votar parlamentario en importante. contra de un Consejo Económico Social cuando ha sido un proyecto del radicalismo de toda la vida? ¿Qué socialista puede votar en contra si ha sido un proyecto? Ahora, en un ratito de voy a los tocar el socialistas tema de todos la los días? justicia acá. ¿Qué pasa si gana Alberto y se da vuelta la taba y empiezan a caer procesamientos y alguna que otra prisión preventiva a algún integrante de este gobierno y empiezan a sentirse perseguidos políticos como muchos se sintieron del gobierno pasado? ¿Dónde está ese acuerdo que te podrían decir, escucha, me estás pidiendo que venga acá con mis 30 puntos a ayudar y me estás metiendo en cana a los soldados? No, bueno, por supuesto. Eso requiere que haya lo que recién decía Fernando, es decir, grandeza por parte de todos los actores involucrados. Porque, a ver, estamos hablando de que la crisis es extremadamente profunda y además demasiado extensa en el tiempo. La regla física, casi física de la política, vos ampliás la base de sustentación con acuerdos políticos, no tenés forma de cómo enfrentarla. No va a caer manada del cielo, acá no hay solución mágica. Si vos empezás con el planteo revancha,
se pudre todo. Es hermoso como lo contás, Freddy. Si empezás con la matriz revancha, se pudre todo. Y se pudre todo, porque ahí también ya opera la sobrevivencia, pero desde el punto de vista político. Va a tener que repartir bozales, me parece. Sí, y bueno, pero... O sea, el frente- Vos sabés que Ya te lo que hay, digo, un- se hay- pudre hay todo. una En el gran, frente- hay una gran sospecha que eso puede ocurrir. Pero no solamente- Por lo menos no- hay, no hay solamente la corrientes oposición. internas dentro del peronismo, kirchnerismo. No solamente de la oposición, también, digamos, del fuego amigo. No, seguro, Digo, que tenés puede de los- llegar a ayudar. tenés de a esa- los- pero digo, tenés de los esa dos. es una... Ahora, Sí, pero Ale, si vos- es un miedo. yo te digo, si puede haber situaciones que tengan razonabilidad en cuanto a procesamientos, etcétera, bueno, está bien. A ver, de los que están ahora en este momento en prisiones, ¿y cómo lo zafan a un Jaime? No lo zafan, salvo que hagan una cosa... Pero ahí tenés condena, Freddy. Sí, tenés condena, pero algunos otros no tienen condena, pero también están fuertemente salieron complicado. casi, pero muy sa- complicados. Sí, pero ¿Cómo lo zafan a un López? tenés condena. Bueno, hacemos una lista de varios, otros sí zafan. Ahora, ¿cómo involucrarían a los futuros? Si no hay un sustento muy grande, la lectura es una revancha. Y si la lectura es una revancha, bueno, la verdad que la Argentina no tiene demasiado por venir, porque vas a un camino de una escalada y no tenés una región demasiado pacífica. Mirá lo que está pasando en Ecuador del fuego amigo. Pasaste de Correa De a esto me Lenín voy Moreno a y mirá, está encargar incendiado Ecuador. en un minutito. Ya que abrieron la puerta a la justicia, hay un informe, la justicia en plena campaña, centro de cuestionamientos, durísimo Garabano diciendo son tan independientes que parecen opositores. Es interesante para debatirlo filosóficamente. ¿Qué quiere decir Garabano? O sea, Garabano entiende que es ser independiente, es ser opositor. Tiene razón lo que dice Garabano. ¿Qué tiene que hacer la Corte Suprema? Pero no solamente esto, la doctrina Erursum, que parece que definitivamente se cayó, se murió. Estamos hablando de lo que viene. Hay tantas presentaciones judiciales en Comodoro Pi para hacer dulce el año que viene con integrantes de este gobierno, los jueces que empiezan a sentir que hay otro aire. En el próximo informe, ya, prepáralo, pero Fer, dame tu info, no la volqué al aire. A ver, rápidamente, Alberto Fernández está muy preocupado por todo lo que deberá enfrentar si es presidente y además también preocupado por la tensión interna que va a tener que tratar de destensionar o aflojar dentro del kirchnerismo y el peronismo todo unido, que a su vez va todo unido pero con sus propias representaciones. Empieza a buscar nombres y apellidos que serán los mosqueteros que empiecen a tratar de darle un poco de contención, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y lo vimos en intendentes en los cuales se apoya más, por ejemplo, Cato Podis y Juanchi Zabaleta, que lo llevó de viaje en una gira. Hoy me cuentan, el lunes se va a hacer la reunión del Foro de Ciudades en Rosario, que va a estar a cargo de la apertura y la organización de María Eugenia Bielsa, la ex vicegobernadora. El cierre va a estar a cargo de Alberto Fernández y Perotti. Ahora, le pidieron a Alberto Fernández que designe un intendente para estar en la apertura con María Eugenia Bielsa. Y entregó un nombre: Juanchi Zabaleta. ¿Abre el acto? Abre el acto con María Eugenia Bielsa y también va a estar Cato Podis, que son dos de los mosqueteros que elige para que lo contengan en provincia de Buenos Aires. Venía ya dando muchas señales en ese aspecto y hay otros 3 intendentes también, pero Cato Podis, que tiene un lugar casi asegurado en el gabinete, y Juanchi Zabaleta, el intendente de Burlingame, van a ser los 2 mosqueteros que van a defenderlo en la provincia de Buenos Aires. Después de este informe que presenta nuestra producción, Romina Mangel y ustedes, compañeros, van a intentar explicarnos a la audiencia, me pongo como parte de la audiencia, por qué Garabano dice lo que dice y qué viene a nivel justicia el año que viene. Mira, está viendo, me parece que la doctora... la doctora Peñafort está viendo el programa, así que le va a interesar este informe. Lo mostramos y lo charlamos acá, dale. Como la crisis de legitimidad es compleja, no es fácil establecer cómo superarla. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. Más allá del resultado electoral, el gran interrogante se abre en la justicia. La historia da cuenta de una Corte Suprema que no ha sabido mostrarse independiente ante una sociedad descreída de la imparcialidad de sus miembros. ¿Coincide con Carrión que es una corte peronista de 3 miembros peronistas? No, yo creo, quiero creer que no. Sonríe. Quiero creer que no, quiero creer que es una corte independiente.
tan independiente es que parece opositora, podríamos decir. Se está violando principios elementales, no se puede manejar la prisión preventiva como extorsión. Por un lado, los jueces naturales son los jueces designados por la ley y ante el derecho de la causa, no por decreto del Ejecutivo que mueve jueces y arma cámaras. Son primitivos. Un descreimiento de la justicia es entendible. Ha habido años muy complicados en donde se ha metido mucho el poder político en la justicia. Creo que esto está cambiando. La sociedad espera del sistema de administración de justicia mucho más que lo que le brinda. Impulsamos leyes e iniciativas para construir un Estado en el que la justicia sea la misma para todos. Tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado del lawfare, ¿no? El lawfare o ese movimiento que utiliza el Poder Judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos. Para mí no tendría por qué no poder hacerse el juicio. Si nosotros interpretamos que esto es un favor político que le está haciendo la Corte a la expresidenta, la respuesta es sí. No conozco una detención que se justifique, realmente. Las razones son políticas. Pero es que no hay otro argumento, porque el problema es que todas estas detenciones arbitrarias recaen sobre gente que está en el sector opositor al gobierno. Lo que tiene que ver con las prisiones preventivas es lo que muestra es que claramente tendrían que haber estado libres desde un inicio. El que les pedía las prisiones preventivas, que era el gobierno, se terminó. Lo que ha sido grave fue que el Poder Judicial se sometiera a la política persecutoria implementada por el gobierno. Y esa es la política que terminó. En este país yo soy el ladrón y tengo que ir preso, y la familia Macri, que viene desde Yacyretá robando, está comandando parte de la justicia a través de operadores que todo el mundo conoce. Si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. Hoy el debate está puesto en qué pasará con la justicia después de octubre. El gobierno impulsó las causas de corrupción como bandera de transparencia, pero muchos dudan de la verdadera intención. Desde la oposición se cuestiona permanentemente los fallos contra exfuncionarios y también el accionar de algunos jueces. Creen que la justicia tiene que ser militante, digamos, que tiene que ser una cuestión que sea parte de un esquema de poder, cuando nosotros creemos que hay que defender la Constitución, hay que defender una justicia independiente, hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes, que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas. Nadie en la Argentina intervino más a la justicia que Mauricio Macri. Yo tengo muchas dudas. Bueno, estudielo. La justicia, uno puede incorporar todas las pruebas. Ahora, cuando hay una justicia cobarde, que es alguno de los casos, o hay una justicia corrupta, que la verdad es que cobarde y honesto tampoco sirve. El concesionario del correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. No es difícil imaginarse que la lupa estará nuevamente sobre la justicia si cambia el gobierno. Porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante. Se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien. Eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. ¿Coincidís, Freddy, en algún punto, y ahora abro con vos, Romy, ¿querés cortar el aire? No. En que se utilizó la prisión preventiva como alguna forma de presión o una forma de presión? Mira, te voy a contestar del siguiente modo. Los casos judiciales lo que tienen que juzgar justamente son casos individuales, no pueden hacerse extensivos. Por lo tanto, la llamada doctrina Irurzun no puede aplicarse sin analizar cada caso particular si realmente afecta los dos temas que estaban en cuestión, que es la posibilidad de obstruir el procedimiento o la posibilidad de fuga, ¿no es cierto? Que son los que justifican, en todo caso, la aplicación así a libro cerrado a la doctrina Irurzun. Entonces me parece que eso no corresponde a derecho. Eso hay que analizarlo caso por caso, en qué caso puede ser viable y en qué caso no puede ser viable. Y a propósito de que a vos te gusta mucho el tema histórico, vale la pena, yo te digo,
hace mucho tiempo, salvo el intento, cuando recién se recuperó la democracia, que Alfonsín intentó darle a Ítalo Luder, que había sido su adversario en la elección, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que se le ofreció y él la declinó, pero hizo una corte equilibrada. Después ya, con el proceso de Menem, recordemos algunas cosas que están todavía presentes. Declaraciones del secretario legal y técnico de la presidencia de Menem en ese momento, Granillo Campo, cuando dijo: la Corte hay que reformarla, aunque sea si tenemos que cambiar a martillazos la Constitución. ¿Eso dijo? Sí, bueno, es textual. Raúl Granillo Campo. Y hay otra expresión del entonces ministro del Interior, Bauzá, que dijo: hay que homogeneizar la Corte al pensamiento político del Poder Ejecutivo. Esto tiene una larga historia. O sea, la tensión entre la Corte Suprema y el Ejecutivo es histórico. Hay una larga historia. Mala, en declive, en decadencia con respecto a lo que debió haber sido el primer intento de una Corte equilibrada y bien integrada que hizo, bueno, Alfonsín. Ahora, explícame, Romy, explícanos, a ver, danos una primera mirada, ¿por qué hay fastidio de parte de este gobierno para con la Corte? Más que fastidio, ¿Qué fallos te diría volvieron locos? hartazgo. Hoy estuvo muy bien la colega Mariana Contartesi cuando le saca este título a Garabano, donde prácticamente dice que la Corte es opositora. En realidad está hablando de los miembros peronistas, de la pata peronista, que así se lo conoce a los 3 miembros que votaron. Están hartos porque entienden que en época electoral, y esto te lo dicen también muchos funcionarios del gobierno, en época electoral, en plena campaña, en general la Corte tiene un perfil muy bajo. Acá los vienen sopapeando. Todo le viene saliendo mal en la Corte. Algunos dicen que Corte independiente, que no tiene interlocutores. Todo le viene saliendo mal en la Corte al gobierno. Y vos fíjate, arrancaron mal con el tema de la coparticipación. Macri no terminaba de asumir y le dijeron tiene que pagarle a la provincia. Bueno, después tenés el tema tarifas. Apenas salió tarifas, también se la voltearon. Bueno, así tenés un montón. Y ahora, hoy salió lo de las provincias otra vez con el tema de la coparticipación, le sale mal, se lo vuelven a mandar y le dicen señor de ninguna manera. Un fallo que en el gobierno no lo esperaban, pues no lo esperaban en época electoral, y hoy uno que tiene que ver con indemnizaciones, digamos, a quienes tuvieron que exilarse durante la dictadura. Pero la Corte como constantemente viene sacando fallos que el gobierno entiende que son adversos y la Corte no lo entiende de esta manera. Eso sacó a Garabano, que dijo, más que nada parece una corte opositora, hablando de 3 de los jueces, ¿no? Siempre Rosenkrantz vota más a favor del gobierno, podemos decir. Ahora, con lo que decía Freddy, hay algo que es muy importante, Ale, que tiene que ver con que si se revisan las prisiones preventivas, salen ganando todes. Y todes es el gobierno de Mauricio Macri, los exfuncionarios de Cristina Kirchner. La doctrina de Irurzun, si existiera y se termina, le conviene a los macristas también que se termine. Claro, porque ¿con qué argumento después, cuando llegue Alberto al poder o los albertistas al poder, van a decir, y ahora no, ahora sí aplicamos la doctrina de Irurzun? Estamos hablando siempre de gente, para que se entienda, gente que está detenida esperando el juicio, que podría estar en libertad si no obstruye la investigación o si no se fuga. Pero, perdóname, una cosa me parece que es muy importante decir. Por supuesto que al macrismo le conviene, o a los funcionarios macristas, porque tal como dice Fer, no los van a meter en cana si vienen Alberto Fernández hablando de esta doctrina. Ahora, también recordemos que el 50% de los presos que no son conocidos, que no los conoce nadie del otro lado, también están con prisión preventiva. Pablo, ¿me decías? A mí me preocupa mucho, y lo más grave de todo, me parece, es que en la discusión o por la discusión de las prisiones preventivas se termine embrollando todo, embarrando la cancha de tal manera que lo que no termine sucediendo son los juicios orales y públicos. Porque son 2 cosas diferentes. Se discute, y está muy bien que se discuta, si las prisiones preventivas fueron utilizadas como una forma de condena anticipada para la tribuna, para saciar el hambre de justicia de una sociedad que venía con causas de corrupción que demoraban 14 años y alguna vez llegaban y con una muy baja, bajo porcentaje de condenas. Ahora, la pregunta mía es al sistema judicial, al sistema político. Embarullado con la discusión, prisiones preventivas sí, prisiones preventivas no, salen todos libres. Los juicios orales, ¿van a llegar? Porque pongamos que los jueces fueron arbitrarios, que la doctrina Irurzun se tomó como una doctrina para halagar o para hacerle caso al gobierno de Macri. ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con
todo lo sostenido a lo largo del proceso por cada uno de los jueces individuales Son dos cosas y de las distintas. cámaras. Claro, Romy, pero lo que digo es, cuidado, que esa falla de origen no termine ensuciando y estropeando todo el proceso y que se utilice... Pero que no es la falla de origen. No, bueno. ¿Qué tenés más preciado que tu libertad? O sea, después de tu No, vida ya que lo tu sé, libertad. Deberían ir por carriles diferentes. Digamos. Deberían ir por el carriles proceso diferentes. no debería tener ningún tipo de influencia con la doctrina Irurzun. Digamos, al juicio Pero oral se debería llegar. lo podemos No, dar por y acá en sentado. Argentina no. ¿Lo podemos dar por sentado? ¿Le puedo hacer una Porque pregunta, a lo Fede? mejor, simplemente No, termino con esto, sí. Fer, perdóname. Pero viene Javi y voy yo. Solamente Dale, esto, dale. termino con esto. Que a este vaivén de meter a todo el mundo preso anticipadamente le sobrevenga, digamos, toda una oleada de que nadie vaya preso y que tampoco nadie sea juzgado. Eso es lo que yo temo. Javi, querido, y Fer con Freddy. Tengo anotados 3 puntos. Uno, la Corte. La Corte ya no funciona más con un liderazgo con el que se negociaba, se acordaba y se ejecutaba. Ahora es un estamento colegiado. A veces hay 3 votos, a veces hay 4, a veces... En general hay uno que es minoritario, que es Rosenkrantz. Solo vota. Que este gobierno que dice que la justicia y la Corte es absolutamente independiente, hay que decir que lo puso este gobierno y que lo entronizó como presidente de la Corte Suprema. Y le vota todo al gobierno. Y le vota todo al gobierno. O sea, lo que Todo. Garabano Todo. le dice a la Corte, podríamos decir que al único que no le cabe eso es a Rosenkrantz porque les vota todo a favor. Exactamente. Ahora, a mi juicio, el problema central no es la Corte Suprema. El problema central lo tenemos ahí en la espalda. Entonces, así como el 11 de agosto a la noche dije en la pantalla de América que al Laboratorio Pro había que incendiarlo, Comodoro Pi hay que demolerlo. Comodoro Pi hay que demolerlo. No, yo no estoy de acuerdo, Fer. Está bien, Javi. está perfecto. Pero es lo que yo, es lo que yo pienso. ¿Por qué tiras un título? Es lo que, No, es justicia federal. No, Fer. no, pero eso, no, pero hay que sanearlo. Todos vienen con esa cantinela de que hay que sanearlo. Y ojo, ningún presidente en la historia conoce la justicia como Alberto Fernández si gana el 27 de octubre, porque viene de ahí. Y él puso jueces. Varios de los que están en Comodoro Pi, en cámaras, los puso Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete y cuando era profesor titular en la UBA, en la Facultad de Derecho, en la cátedra de Esteban Rigui, y él ponía a varios de los jueces federales. Ahora, ahí, ningún Javi, presidente ahí conoció Comodoro Pi como Alberto Fernández. Me permito torearte y Dale. torearlos y torearnos. Y ya voy, Charlie, dame un segundo. Así como vos proponés que hay que generar una especie de demolición a la justicia de Comodoro Pi, ¿no sería bueno también generar una especie de demolición a muchos de nosotros o a nosotros, al periodismo? Porque parece que a nosotros no nos mancha nada. Pasamos entre la grasa y el barro y nada, y pasamos... ¿Cómo que digo, hay que hacer un ¿Cómo que no nos análisis mancha de nada? todo lo que ha pasado. En esta mesa vamos a decir que las cosas del periodismo no manchan. Por eso te estoy diciendo. ¿En esta mesa? Por eso te estoy diciendo. En esta mesa nosotros tenemos que hacernos cargo que al periodismo lo manchamos. Y me incluyo, y hablo en primera persona en plural para no quedar, digamos, como un colega poco solidario. Pero el periodismo obviamente que tiene que hacerse cargo de eso. Y el periodismo ha sido funcional muchas veces a la justicia, a los gobiernos, y no estoy hablando solo del gobierno de Mauricio Macri. Estoy hablando también del gobierno anterior. Tampoco creamos que el enchastre Comodoro Pi viene de estos últimos 4 años. No, el enchastre de Comodoro Pi Pi viene de Menem. Se inventó de la en el misma 94. manera, de la misma manera que Menem echó mano a la Corte Suprema e hizo un desastre que solo fue arreglado en la primera presidencia del kirchnerismo con Néstor Kirchner, ahí hay un tema. con una Corte Suprema histórica. De la también Corte hay que Suprema, decirlo. Comodoro Corte Pi Suprema también de lo Menem. enchastró. No, digo que si hay un menemismo. análisis y queremos un consenso social y queremos un nuevo país, todos, absolutamente todos vamos a tener que hacer un análisis de a veces de boludos, otras veces de inexpertos, Otras veces de otras veces operadores. de operadores,
vamos a tener que revisar absolutamente cada uno en este país qué grano de arena va a poner para salir adelante. Porque Sí, pero parece nosotros hablamos como plazo. desde arriba un ovni, los periodistas pero- hablamos como arriba un plazo. ovni. Señores, Comodoro Pi, perdón, Comodoro Ale. Pi tiene una conexión con el periodismo muy No, grande. no, y con pero- los servicios de inteligencia. Con todo. Pero, Pero, a ver, perdón. perdóname. Me permito disentir en esto. No mezclemos la Biblia y el calefón, sino esta mesa se convierte en un cambalache con todo respeto. Los jueces tienen el poder de ponerte preso. Un periodista puede hablar, un periodista puede investigar, un periodista es una... y puede ser investigado judicialmente por lo que habla y por lo que dice. Obviamente. Y por lo que opina. Un periodista no tiene lo que- ninguna protección, Alejandro, perdóname, pero no. Los jueces tienen una el cosa imperio cosa es la reflexión pública frente a las audiencias. Y te puedo hacer una pregunta. Frente a nosotros ¿Cuánta- mismos. y te hago una Las falsas pregunta. investigaciones. La falsa investigación. Las falsas investigaciones Respondeme periodísticas. esto. Ojo. ¿Cuántas causas se iniciaron en el Foro Federal por denuncias presentadas en los medios? 70%. Históricamente, Y el entonces, 70%. entonces, ¿de qué inocuidad me hablas del periodismo? No te meto preso, pero pegan el palo. No. El periodismo sirve para que funcionen los poderes del Estado. El buen periodismo. El buen periodismo. Desde El buen periodismo. desde el siglo XX, desde El buen Watergate, pasando por todos los países de Occidente democrático, el periodismo siempre ha tenido una función. Pero Que en hoy eso- seamos una cloaca, Alejandro. en el país del Watergate también Bueno. hay una Corte Suprema del país de Obviamente. Watergate. Pero igual- Y en Obviamente, Inglaterra hay y una funcionan Corte las por eso instituciones. mismo, Pero no- todo A ver, funciona. Ni yo creo en un periodismo intocable, pero tampoco creo que nos tengamos que todos colectivamente autoflagelar con un gato de 7 Pero yo colas creo que el porque los jueces no hicieron su trabajo. Perdón, no quiero hacer una defensa, siempre parece que hago una defensa corporativa, digamos, los jueces. Hay algunos que me parecen horribles, espantosos, que tendrían que irse mañana y no sé por qué el gobierno les permitió la renuncia Sí, en un claro. juicio político. Dicho esto, a mí me parece mucho más grave la complicidad de cierto sector del periodismo con una gestión que dejó 15 millones de pobres que no salieron de Comodoro Pi. Digo, y esto no es para exonerar ni mucho menos a los jueces federales. Pero es un no discurso son los político, responsables. Romy, Pero completamente. Estamos hablando de hubo justicia, mucho- estamos hablando de hubo- justicia, pero no estamos no, hablando pero de vos decís, pobreza. está bien, pero vos decís, no, es peligroso la relación del gobierno. Alejandro está A mí planteándolo me parece en más términos peligrosa la complicidad de los términos periodistas judiciales. Chicos, sí, que cerraron. quiero seguir, tengo un pendiente. Digo, Javi, no te respeto, te admiro periodísticamente. A mí me parece un poco... Bueno, está bien, es una frase televisiva. Es una metáfora. Es una Pero metáfora. claro, ¿Sabes si no lo que vamos a pasa? morir Pero de aclaralo, literalidad otra pero vez. aclaráselo porque el Yo otro lo entendía lado... así. Demoler Comodoro Pi Pero significa, claro. che, limpiemos esa posilga. Porque hay buenos Hace jueces. muchos años. Ahora mejor, limpiemos la Limpiemos posilga. esa posilga. Hace muchos años. Se había quedado ¿Me choqueado entendés? también. Molde Fer dijo sabía de que era- ratizar. me Bueno, Viste, el no, propio como- Molde- y pasan los gobiernos Germán y Molde- sigue pasando ese Germán problema. Moldes, Escuchá. que probablemente se vaya porque está muy identificado con lo que fue, por lo menos entiende el kirchnerismo, la avanzada en contra de sus funcionarios, dijo hay que desratizar Comodoro Pi. Sí. Estamos hablando del fiscal de Cámara. Sí, por eso, pero está muy bien. Tengo que mostrar y vender esto y Freddy me había pedido y voy con más cosas. Tengo una pregunta Economía para Freddy después. y tenés una pregunta para Freddy, dale. Pregunta para Rápido. Freddy, paso economía. Es muy cortita. ¿Cuál fue la mejor Corte Suprema? La de Alfonsín. La ¿Cuál del era la inicio de la Alfonsín? democracia. Sí. Bueno, fue ¿Quiénes cuando... estaban ahí? Con Fight presidente. Claro, porque Al él viejo hizo... Fight. Felizmente, como se venía de la dictadura, los jueces de la Corte renunciaron. Entonces Alfonsín pudo armar una Corte equilibrada. Te vuelvo a repetir, le ofreció la presidencia de la Corte a un A Luder. jurista, como era Ítalo Argentino Luder, que había sido derrotado, pero además era un jurista, no era que porque había sido su derrotado en las elecciones. Pero además había de origen peronista, Petracchi, por ejemplo, que también era un jurista. Y también tenías otros reconocidos juristas Sí. de otras ¿Y cuál orientaciones fue y la demás. peor? ¿Eh? ¿La peor cuál fue? La de Menem. Porque la de Menem fue ampliación de la Corte para pavimentar primero una tragedia de la Argentina que fueron los indultos. Que además hubo una confusión jurídica fenomenal, porque los indultos se hicieron como si fueran una ley. La ley es una ley de amnistía que comprende a todos y los indultos sobre casos particulares y si extremas la doctrina tiene que haber condena para poder indultarlos. ¿No es así? Acá hicieron un indulto donde sacaron a todos. Todo lo que Alfonsín había hecho, que era mucho más grave que esto que estamos hablando, en materia de derechos humanos, de un lado, de otro lado, etcétera, que había constituido un baño de sangre en la Argentina, lo limpió.
fue un perdón, porque el indulto significa perdón y además es una institución que proviene de la monarquía. El monarca tenía la facultad del perdón. Por lo tanto, eso fue terrible. Pero además luego, cuando se logra la ampliación de 5 a 9 miembros, se pavimentó el camino para la etapa de las privatizaciones con corrupción. Persaltum, por ejemplo, de la Unión Argentina, no se olvidan de esos episodios, claro. Por ejemplo. Que nosotros nos cansamos de denunciar. Yo me acuerdo que tuve un informe in voce cuando era presidente del bloque de diputados y llegué hasta la Corte. Y explica lo que era el persaltum, porque ya mucha gente... El persaltum significaba saltar las instancias del procedimiento para que se abocara directamente a la Corte Suprema, claro. Porque se consideraba que era un caso de... Como los jueces inferiores rechazaban, directamente se acudía directo a la Corte. Vos sabés que, a ver si coincidís con esto, Freddy, alguna vez me dijo un político radical también, que durante la época de Menem los 3 poderes de la República pertenecían a un mismo estudio jurídico riojano, porque Nazareno era uno de los socios y estaba en la Corte, Eduardo Menem era otro de los socios y estaba en el Poder Legislativo, y Carlos Menem era el presidente y estaba en el Poder Ejecutivo, los 3 del mismo estudio jurídico, los 3 poderes de la República. Bueno, yo por Eduardo Menem tengo un gran respeto incluso en su formación jurídica, por Eduardo Menem. Sí. Vos fijate los antecedentes del resto. Uno había sido comisario de La Rioja. No tenía ningún antecedente, absolutamente. Pero Freddy, perdón, hay una anécdota muy linda. Sí, claro. Le manda trabajo un fax, escrito. Le manda un fax a yo hace Menem 30 años que soy 40 docente en la Universidad Nacional y tuve que rendir 40 concursos para hacer. Freddy, uno de los miembros de la Corte le manda un fax en ese momento, que después llegó a los medios, al presidente, que era Carlos Saúl, poniéndole negrito, gracias por la nominación a la Corte, estoy para lo que necesite, vos pedime lo que quiera, todo en un fax escrito, hermoso. Bueno, o sea, un ministro de la Corte agradeciéndole a Menem vía fax, llegó el fax. Que no está mal ese agradecimiento. Bueno, es un tipo agradecido. Agradecido, claro. Bueno, pero yo te quiero plantear un tema de solución. Desde mi punto de vista, para no tirar tanta pálida, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hay que volver es a lo que fue la Constitución reformada en el tema del Consejo de la Magistratura. La ley, que fue un proyecto de Cristina, muy mal proyecto, rompió la posibilidad del famoso equilibrio que planteaba la Constitución. Porque le permitió a quien sea la mayoría circunstancial, 2, por ejemplo, miembros de la Cámara de Diputados, 2 del Senado y el miembro permanente, bloquear los 2/3. El corazón del Consejo de la Magistratura son 2 comisiones, la comisión de acusación, que puede acusar magistrados, o la designación de los magistrados. ¿Cuál es la kriptonita de los jueces? ¿Es el Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Le tienen Cuando miedo? Eso ¿sí? funcionó, yo estuve 2 años ahí adentro, te lo cuento desde adentro. Cuando eso funcionaba bien. Y a mí me ha tocado ser fiscal de jures de enjuiciamiento ante tipos que se temblaban. ¿De jueces? Todo, por supuesto. ¿Qué juez tuviste enfrente, por ejemplo? Y total, es público. Sí. ¿Qué te Tuve tocó? el del caso del soldado Carrasco, por ejemplo. Y también tuve a Tiscornia. ¿A Tiscornia? Sí. Uno me salió bien y el otro mal. Para lo que yo quería, digamos. Claro. Pero en esos casos era un poder con cierto equilibrio, con reglas de juego, y cuando vos metiste la mayoría automática, que tanto se ha usado para tantas otras cosas, lo anulaste. Decime una cosa, Freddy, con la experiencia también que tenés. El famoso operador judicial, o el operador, o el lobista en otros países como de pronto Estados Unidos, y salí del que... No, yo te voy a hacer un alto, porque quería contestarle una cosa a Pablo con toda... Sí. El periodismo influye mucho. Yo te voy a dar 2 ejemplos contrapuestos. Siempre se toma como paradigma Estados Unidos. Vos tenés el Washington Post, efectivamente, con el Watergate, pero también tenés el Miami Herald, que impidió que un tipo que era lo más parecido a Kennedy llegara a presidente por una cuestión menor. Freddy, influir no es decidir. Lo mató Pero políticamente. Freddy, el tipo tuvo que terminar renunciando a su vida política. Influir no es decidir. Porque se fue un fin de semana con una modelo. No es decidir. Un amigo mío que es abogado elegido el tipo. me manda una frase, me dice... En Estados Unidos los condenan por eso, la sociedad. Sí, ahora. Acá ¿Y por qué no lo condenan atrás? Acá lo que no decimos que plantea que es el misógeno número 1. Perdón. Lo que plantea Ale, me parece que no estamos diciendo, es que en este país se le anima más a los jueces que a los periodistas.
no se nos animan. Digámoslo, porque no importa la protección legal que tenga un juez. A los periodistas no se nos animan, nos tienen mucho miedo. Y muchos de esos hacen uso y abuso. Pero y lo al igualarnos con mal. los jueces, estamos también ocupando pero un no lugar. es cierto que somos pobre gente que no tiene poder. Yo creo que una cosa no, tiene razón, Rossi. Nosotros metemos preso. Eso es cierto. Yo no puedo comparar el nivel de poder. Lo que sí puede terminar con la vida política de una persona. Ale, ni yo tampoco quiero dejarlo claro, ni yo tampoco digo que no haya que hacer una autocrítica profunda, un debate como lo estamos produciendo todo el tiempo. Ahora, Napoleón decía que la persona más peligrosa en un sistema, peligroso en el sentido con poder, era un juez de primera instancia, un juez de instrucción, porque decide sobre la libertad de las personas. Sobre la libertad lo que estábamos hablando de las prisiones preventivas. Sobre la libertad y patrimonio. Y patrimonio. Entonces, un juez y todo el sistema, porque lo que está diciendo Freddy y el Consejo de la Magistratura es muy pertinente, cuando el sistema controla al juez, es incomparable en su poder. El resto, por supuesto, que los periodistas, ojo, los periodistas, el buen periodismo, como sostiene Javi, ha motorizado investigaciones que han llegado a condenas por corrupción y otras instancias que de otra manera el sistema judicial no hubiera llegado. Permítame cambiar radicalmente de tema y ahí ya empieza a jugar Maxi. El informe es el 17 y estamos hablando de un punto que el nuevo gobierno, si es que Alberto Fernández o la continuidad de Macri intentan motorizar, que es que se empiece a gastar plata de nuevo, que haya guita para gastar, el microconsumo, la pizza, el cine, las vacaciones internas, un aire acondicionado, cambiar una puerta, algo de ropa, el consumo medio. Y ese es la gran pregunta, es el gran dilema. El gobierno lo intenta incentivar, un bono ahí dando vueltas, pero ¿alcanza o no? Y después vamos a hablar de expensas. Hay una altísima morosidad en expensas. Son temas para Maxi. Maxi es un crack de la economía, mucho en la macro, pero la micro es fenómeno también como juega. Es un jugador de fondo y de red. Vamos a arrancar con esto primero. Decime si esto que ves en el informe tiene algún tipo de solución a mediano o a corto plazo. Gasto medio. Seguimos porque hay mucho más en esta noche. Vean. Los consumidores ya casi no entienden qué sucede con los precios porque la volatilidad es cada día más notoria. La diferencia de un mismo producto y marca puede llegar hasta un 40%. Esto está sucediendo luego de la elección post-paso. El consumo está en caída. En los primeros 15 días de septiembre nos está dando 9,5% a la baja. En definitiva, los argentinos estamos transitando un momento donde tenemos información imperfecta. No sabemos bien cuál es el mejor precio que pagamos en ningún momento. No hay capacidad de compra. Hay que usar al consumo como una locomotora del crecimiento. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. El incremento de precios surge por una cuestión lógica que es el incremento de costos. Es decir, la materia prima, que es el principal insumo, que es la leche, aumentó un 107% en el periodo interanual. Y después todos los costos asociados, muchos de ellos con componente relacionado al dólar, que obviamente la cadena tiene que trasladar y bueno, no se condicen con la posibilidad de la gente de comprar esos productos. Lo primero que tenemos que hacer es volver a promover el consumo. ¿Cómo se promueve el consumo? Por lo menos restableciendo el salario real, que ha sido muy afectado en estos años de Macri. El salario real cayó un 20%. El bono de 5.000 pesos para los privados también puede ser un incentivo al consumo, pero con la dispersión de precios será muy difícil para el consumidor estirar la compra, a menos que busque con paciencia la oferta. El otro problema también será que las pymes lo puedan pagar. Las pequeñas y medianas empresas tienen muchas dificultades. También es muy justo que los trabajadores tengan una recomposición. Sé que todavía a muchos que les sigue costando, en su bolsillo o en su mesa de todos los días. Quiero ratificarles, estoy haciéndome cargo y ocupando de llevar alivio a las familias. Bueno, muchachos, compañeros, agarremos las 5 lucas y el 27 de octubre podés volver. Encontramos que con 5.000 pesos hoy podés comprar entre 20 y 30 productos. No más de eso. El gobierno intenta de alguna manera contener la micro con estas decisiones. Bueno, a ver, la micro. Me encanta. Hablemos de la micro, Maxi. La micro.
¿Qué pasa con el consumo medio, con el consumo pequeño? ¿Viste lo que dijo en un momento Macri ahí? El gobierno pasado llenó de pesos el país para que haya consumo, pero eso genera inflación. Está bien, pero ese era el anterior Macri. Exacto, ese era el Macri antes del 11 de agosto. Ahora dice todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque ahora lo que hace es todo mecanismo para ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Algunos que lo paguen los empresarios, el bono a 5.000 pesos, otro directamente él paga menos ganancia, subo a UH. Acá hay algo clave, Ale, que hay un derrumbe del consumo. En septiembre ya estás en el piso de una recesión que lleva 1 año y medio largo. Es decir, la novedad acá, más allá de la profundidad de la caída del salario real 2 años consecutivos, ¿qué significa que cae el salario real? Que el salario va muy por detrás de la inflación. Entonces el poder de compra de los trabajadores por segundo año consecutivo cae. Eso significa que por segundo año consecutivo se derrumba el consumo. Es decir, todos los indicadores que estamos viendo del consumo, ahí lo decía Damián, septiembre de este año está cayendo 9% el consumo respecto a septiembre del año pasado. Ya en septiembre del año pasado había caído 9 o 10% respecto a septiembre del 2017. Es decir, que estás todavía en el fondo del pozo en una recesión muy, muy larga. ¿Cómo salís de eso? Bueno, claramente lo que está tratando Alberto Fernández con los desequilibrios muy grandes que tiene esta economía es que a partir del próximo gobierno, vamos a ponerlo para que no se enojen también los, si se puede, sea Macri o Alberto Fernández, lo que tienen que lograr, el propio Macri lo está experimentando ahora en la campaña electoral, a menos que alguien crea que está haciendo esto simplemente porque quiere buscar un votito más. Lo que tienen que lograr es que por un periodo de tiempo los salarios empiecen a ganarle a los precios. Es decir, que por algún periodo de tiempo es la única manera de que la economía empiece a torcer la dirección. ¿Antes del 27? No, ahora ya está. Está todo jugado. Ahora está el 10 de diciembre, está todo jugado. Por un periodo de tiempo significa que a partir del 10 de diciembre, tal vez en la segunda mitad del año que viene, los salarios ¿cómo le pone plata en el bolsillo a la gente? Es muy complicado porque en diciembre la inflación va a estar en 55% anual, es decir, últimos 12 meses acumulados 55% anual, y no hay salario. Creo que el que mejor cerró es el Bancarios, que acaba de cerrar 50% de aumento con una cláusula de revisión en diciembre. Es decir, que si la inflación está por arriba del 50, que va a estar en 55, los bancarios son los únicos que pueden tener ajuste. Bueno, todo el resto de los gremios vienen cerrando 20 puntos abajo de la inflación. O 15 puntos. Entonces, parece que Docente cerró con cláusula gatillo también. ¿Cómo podés hacer eso? Bueno, es lo que está buscando Alberto Fernández o que ha propuesto. Pero tiene una idea de cómo lo van a hacer, porque más pesos es más inflación. Bueno, es que, a ver, más ¿Vos pesos, qué harías, Maxi? Bueno, sin duda, Argentina, más pesos es más inflación. Digamos, la idea de no emito nada. Fíjate lo que llegó, lo que llegó el gobierno. ¿Ahora está emitiendo? Sí. El gobierno está emitiendo. La semana pasada emitió, te lo conté acá, 120.000 millones de pesos. Tomó 2.000 millones de dólares que había de las reservas, que eran del Tesoro, se las dio al Banco Central, y el Banco Central le emitió 120.000 millones de pesos para pagar deuda en pesos, y además para pagar algunos gastos corrientes que no tenía forma de pagar el sector público. Entonces apagan el fuego con combustible. No, a ver, Macri va a seguir emitiendo de acá al 10 de diciembre porque no tiene otra. Es más, yo te digo una cosa. A mí me parece insólito que el Estado argentino defoltee deuda en pesos. Es decir, que reestructure deuda en pesos. Es decir, si a una empresa grande, pequeña, había comprado LECAPS o distintos tipos de bonos en pesos. ¿Te parece ilógico defoltear eso? Sí, pero escúchame, había puesto parte de su plata para pagar sueldos en estos meses en una letra en pesos del Estado argentino, y el Estado argentino se los patea de acá a 3 o 6 meses. Cuando puede, el Estado argentino puede emitir pesos. Es cierto que puede ser más inflación, más presiones sobre el dólar, pero como el Estado argentino... A ver, lo que hay que salir es de la lógica de un ajuste que ya está, no se soporta desde el punto de vista político. Es decir, políticamente, lo demuestra Macri haciendo campaña ahora en contra del ajuste, y lo dice Alberto Fernández, que ganó haciendo campaña en contra del ajuste. A partir del 10 de diciembre, lo que hay que tratar es torcer la lógica de que los salarios queden muy atrás de la inflación. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, habrá que estabilizar la inflación. Es descabellado pensar que Argentina va a tener el año que viene una inflación menor al 20%. Sería un golazo tener una inflación del 30% el año que viene. Ahora, la idea es que si la inflación es del 30%,
que los salarios puedan estar algunos puntitos por arriba de eso. Ahora, una inflación de... Claro. Maxi, ¿hay Y alguna...? bueno, ese es el juego, del acuerdo, social que está planteando, creo que lo plantea Alberto Fernández, pero también lo ha dicho Macri. Macri ha dicho que si él es reelecto presidente va a convocar a la oposición a un gran acuerdo y demás. ¿Tenés alguna forma? El acuerdo ya está, el acuerdo se va a hacer, el acuerdo es imprescindible, ya está en marcha el acuerdo, digamos, ¿no? Por todo esto que hemos contado al principio. ¿Se puede hacer todo esto que vos estás planteando, digamos, este dar vuelta a la taba y que los salarios comienzan a recuperar, en realidad no a ganarle, sino a recuperar frente a la inflación, sin plan monetario y fiscal? No, hay que hacer algo integral, hay que coordinar expectativas, pero lo que no se puede hacer es mirar la política económica con un solo ojo. Es decir, Solo de lo que no fiscal. se puede hacer es lo que hizo Macri, que dijo, voy a arreglar el sector energético, lo pongo a Aranguren porque es un crack en el tema energía. Bueno, Aranguren hizo las cuentas, aumentó 500% la tarifa y la seguía aumentando. En un momento Macri le dijo, te echo, Aranguren. Y Aranguren le dijo, ¿por qué me echaste? Si estoy haciendo, me pediste que arregle el sector energético. Sí, pero me estás descalabrando todo el resto de la economía, te echo. Y Aranguren se fue muy mortificado. Bueno, lo que hay que entender es que si vos vas a un acuerdo amplio para coordinar toda la política económica, y habrá que coordinar las tarifas públicas, Es lo que está diciendo los Georgieva. salarios, Es lo que está diciendo la titular del Fondo Monetario los ahora. salarios, los precios, la política fiscal, los impuestos, es decir, todo es una integralidad. No, Ahora, no cuando te se arreglo, vota, te arreglo la Maxi, política energética y te descalabro todo el resto de la economía. presupuesto, ¿no? Que se fijan las metas, ¿no? La inflación para el año que viene va a ser de 25%. ¿Se explica cómo van a hacer para que sea del 25% o no? ¿O dicen va a ser el 25%? No, el gobierno mandó un presupuesto que es una fantasía. Expresión de Ahora, deseo. lo que va a tratar de lo que no se puede hacer más es esta idea irreal de fijo una meta para el 2019 de 5%, eso es lo que se había fijado Macri para este año, de meta del último año de su gobierno, 5% de inflación, y terminás tu gobierno con 55% de inflación. Es decir, te muestra que no solamente está descolocado de la realidad quien está arriba, el presidente, sino los que estaban haciéndole la política económica, es decir, los que venían armándole la política económica. Entonces, si Macri es reelecto o es Alberto Fernández, lo que van a buscar es esto de lo que decía Freddy. Acá la única forma es una coordinación integral. Y para eso es fundamental sentar a todos los actores. ¿Sirve eso como plan de desarrollo? No. Es un plan de emergencia, un plan de estabilización, un plan de 6 meses. Freddy, prepara mi manual de fiscalización, Javi. Sí, asentiste y te quiero que entres. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero por eso es que yo creo que para que no quede simplemente en una expresión de deseos, como tantas se han hecho, de acuerdos, pactos y demás, porque alguien me observaba la vez pasada que en el momento de mayor peso, cuando estaba Perón en el poder y Helber se intentó también y tampoco funcionó, y era Perón. Yo creo que tiene que tener el instrumento y la forma, es en este caso muy importante, por eso creo que tiene que ser una ley del Parlamento que involucra a todos los sectores con la pluralidad, que metan los dedos, institucionalizado, para que exista un Consejo Económico Social, y estoy de acuerdo con Maxi. No es para la solución del mundo, es para ir a encontrar pequeños denominadores comunes para terminar esta pendiente terrible de recesión casi sin piso con inflación galopante. ¿En cuánto la ves? Te hace una pregunta rarísima, como si estuviésemos comiendo un asado en casa. ¿En cuánto le calculás que más o menos empezamos a salir? ¿Cuánto más tenemos de sufrimiento? Más o menos, si vos me tuviese que hacer una idea por la experiencia que tenés y además por los números que manejás y todo, ¿qué le calculás, Maxi? ¿Por otros países que vivieron esta? ¿Qué le calculás? Si te contesta eso, Maxi, más o menos. Le doy mi patrimonio. No te voy a decir, más o menos. Esto es para muy si largo. el próximo presidente hace todo bien, digamos, trata de coordinar, no se pone metas hiperambiciosas, hace todo bien, no te voy a decir el segundo semestre del año que viene porque ya suena feo el segundo pero semestre. ¿Me tirás que 2 años? No, pero estamos hablando de que en la segunda mitad del año que viene, la economía argentina ¿Y cuál va a ser? Ha tenido crisis muy profunda. Y ¿Cuál va a ser, salió de cuál esas va a crisis? ser, cuál va a ser el año? En algún momento salió. Vos me lo hiciste en una placa que me gustaría mostrarla la semana que viene. ¿Te acordás que me habías puesto años? ¿Cuál es el año más violento y recontra picante en vencimiento? Digo, de todas maneras lo vamos a negociar eso.
No va a ser, ya ese cuadro va a quedar viejo. Argentina tiene dos posibilidades el año que viene de alguna manera encontrar algún sendero de crecimiento. Uno es que este ajuste brutal, que es una economía derrumbada 2 años consecutivos, y el dólar a 60, te está generando unos 14.000, 13.000 dólares de superávit comercial, es decir, de dólares genuinos que ingresan a la Argentina. Primera misión del próximo presidente, bueno, que esos dólares como ingresan por la cuenta comercial no se vayan al colchón o no se escapen. Bueno, para eso tenés el cepo. Pero después el cepo no puede vivir siempre con cepo. Después tenés que recrear. ¿Cuál era el vencimiento más grande? ¿2021, como decía Fred? No, el año que viene había vencimiento de bono con el sector privado de 10.000 millones de dólares. Lo que pasa es que se acumuló otros 10.000 millones de dólares de deuda de corto plazo que Macri no la supo manejar y que ahora la reperfiló para el año que viene. O sea que el año que viene tenés deuda de corto plazo por 14.000 millones de dólares. ¿Y el 2021? O sea, en total, más organismos internacionales, tenés el año que viene más de 33.000 millones de dólares de vencimiento. ¿Y 21? Impagable el año que viene. ¿Y 2021? El 2021 también venían vencimientos similares, un poco menos. El problema con el Fondo Monetario es 2022 y 2023. ¿2022 es muy violento el salto? Y 2022 tenés que pagarle la mitad de la deuda al Fondo Monetario y el 2023 toda la deuda. Por eso todavía, ¿Cuánto sería la mitad de la deuda? Son 25.000 un año y 25.000 otro año. O sea que si no pudiéramos pagar lo del año que viene y lo del 2021, el 2022 deberíamos devolverle unos 50.000 millones de dólares. Sí, eso es imposible. Argentina va a negociar con el fondo. 50.000 millones de dólares. Eso ya está. Tenemos que devolverle más o menos 5.000 millones de dólares por mes en el 2022. Siempre que no haya quita. No, pero no hay. Siempre que no haya quita. Siempre que no haya quita. Con el Fondo Monetario no va a haber quita. Lo que va a haber es una extensión del plazo de pago y eso es sabido. Lo que se está discutiendo es que te pide a cambio el Fondo Monetario. Ahora, lo que vos decís es la clave, Ale. Que te tomes un dormicum, me parece. Lo que vos decís es la clave. Argentina tiene que salir de la dinámica de la recesión. Es decir, lo que estamos viendo en estos meses es un plan para evitar el colapso. Un plan para llegar hasta el 27 de octubre. Y después hay otro plan para llegar al 10 de diciembre. Y después para llegar al 24 yo hago una pregunta, ¿no? Porque la gente está haciendo el plan para llegar a fin de mes. Más que para llegar. Entonces, yo digo, el gobierno va a contemplar reperfilarle la deuda a la gente también, porque pide reperfilarle al fondo porque no me puede pagar. Bueno. Pero yo, por ejemplo, hoy estaba hablando con una compañera de laburo que sacó un crédito UBA que está angustiadísima. Empezó pagando 14.000 pesos y hoy está pagando 45 de cuota. Mirá, pidió 3 millones. Y hoy debe 6 millones de capital y paga 45, empezó pagando 14. Mirá, ya, ¿le van a reperfilar también la deuda a ellos? No solamente hay una situación. Porque no es solo el gobierno que tiene problema para pagar, la gente tiene problema para pagar la tarjeta por lo que de hizo mal el crédito. gobierno. La tarjeta de crédito. La mora en las tarjetas de crédito. No solamente un problema ahí, sino que hay 7 millones de jubilados y AUH que están endeudados con la ANSES. Con la ANSES, impresionante. Ese es impresionante. 152.000. Bueno, eso seguramente lo tiene pensado Alberto Fernández, pero aún si fuera reelecto Macri, seguramente también lo haría. Lo que hay que hacer es refinanciar esa deuda con tasas mucho más bajas. Tiene un costo, obviamente la ANSES va a sufrir un costo adicional, pero es una situación dramática. Es decir, el gobierno se entusiasmó con los créditos baratos. ¿Te acuerdas que el kirchnerismo usaba los créditos baratos de ANSES en los momentos electorales? Sí. Bueno, Macri se entusiasmó con eso en el 2017. Metió 4 millones de créditos a jubilados en el 2017, en la elección anterior. Se volvió a entusiasmar ahora. Después de las PASO, agarró y anunció nuevos créditos. Metió 3 millones de créditos más. Es decir, y son créditos a una tasa... Muchos son para pagar el crédito anterior. Javi, querido, y voy con lo de ustedes, chicos. Para contestar tal vez un poco tu pregunta inicial, este fin de semana lo hicimos en Perfil, nos basamos en un estudio que hizo Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas cercanos a Alberto, dice que no va a formar parte del gobierno, y que estima que recién en el último trimestre de 2020 habría una salida de crecimiento económico. Pero que si vos lo tomás interanual 2020, la Argentina otra vez va a estar en recesión. El tercer año. Pero que recién en el último trimestre de 2020 haciendo las cosas muy bien, acertando la bala de plata. La curva a cambiar. ¿Cuántas balas de plata hay? ¿Hay una? Yo creo que... No, una nunca... Pero yo creo que el plan que presente el próximo presidente, como plantea Maxi, va a tener que ser integral porque
la integralidad del plan es la bala de plata. Déjame mostrarte esto, Sí, nada más, dale, Ale, dale, y dale, ese dale. drama. Primer trimestre de 2018, no te lo muestro acá con la mano, mirá, se entiende. Primer trimestre de 2018 estábamos acá. Hoy estamos acá abajo estamos, ¿no? Acá estábamos a nivel de actividad, de consumo, y hoy estamos acá abajo. Para volver a estar en el nivel que estábamos acá en el primer trimestre del 2018, vamos, y suponiendo que empezamos a crecer lentamente, que todo sale bien en el año que viene vamos a estar acá, en el 2021 vamos a estar acá, tal vez recién en el 2023 vamos a estar acá. ¿Como en el 2018? Como el principio del 2018. Que tampoco era que en el principio del Es decir, 2018 éramos, ¿no? Eso es la Argentina. Es decir, ¿cuántos años perdidos? Del 2018 hasta... Lo que pasa es que lo que nos ocurre a todos, seguro, porque Pablo se toma la cabeza, es que siguen pasando los años. Y vos te das cuenta y tu pibe ya va a terminar la secundaria y ya empieza la carrera. Cuando te das cuenta, lleva 15 años peleándola o más y toda una vida. Se van los años, viejo. Lo que está pasando, vuela, Ale, ¿viste? Lo que está pasando, yo lo tiré en la radio, primero en mi programa de Córdoba, ayer lo hice acá en el programa de Buenos Aires. Yo no sé qué les pasará a ustedes, da para un programa, solo lo tiro. Las conversaciones en círculos diferentes de gente como ocurrió cíclicamente. Acá tenemos un tipo muy experimentado como Freddy, es la gente que se quiere ir. Pero la gente que se quiere ir, no como ocurrió en otras épocas, por un desarrollo profesional afuera, porque crea que afuera las cosas siempre están mejor o se sublime lo que hay afuera. Por hartazgo y esta sensación, esto que acaba de decir Maxi recién, es demoledor. Che, 2, 3 años para volver a estar como en primer... Como hace 3 años atrás. Ahí sabía con lo que estamos... Para volver al nivel de consumo. acá, ¿vale? ¿viste? ¿Sabés? Te mata la cabeza. Con Romina lo hablamos la otra vez, me Y él acuerdo. le demuele. Mis hijos, los que tenemos hijos ya un poquito grandes, esto nos demuele. Porque no tenemos, ¿qué le decimos? Pará, papá, pará que a lo mejor cuando vos tengas de acá 4 o 5 años se le consumió una carrera universitaria a un hijo. Javito, tenés 3 muy buenos temas. Tenés un primer cortocircuito entre Alberto y Estados Unidos, pero a mí me gusta el manual de fiscalización. ¿Qué querés? Dale. ¿Cuál querés ir? El manual de fiscalización me gusta mucho porque Y vamos hubo con el muchas manual de dudas por fiscalización. parte de este gobierno y Javi trajo qué dice el manual de fiscalización de Juntos por el Cambio. A Viste ver. que uno de los argumentos Así arranca. de Es la un- derrota... ¿Esa es una portada real, en serio? Esta es la portada del manual que armaron, porque después de la derrota de las PASO, primero es que hubo después del palazo, aparecieron algunas voces como la Lidita Carrió y Pichetto diciendo que les habían metido traje plata en el bolsillo, te voy a pagar 100 pesos el informe. Toma, te voy a pagar 100 pesos el informe. No, Dale. te agradezco. Dale. Entonces ahora es la fiscalización. Sí. Incluso le dieron a Dietrich la fiscalización para que organice un plan de fiscalización. Entonces armaron un manual para los fiscales, con instrucciones. A ver. Hacete amigo de los militares, Hacete amigo del gendarmes juez. y presidentes de mesa. ¿En serio me está diciendo Javi? Está escrito. No, dale, en serio, dale, fuera de joda, dale, Está posta. escrito. Che, pará, Javi, pero la palabra fraude... Sí, ¿segura? arranca así. Pero el gobierno... Ah, bueno. Bueno, es increíble. Juntos por el Cambio. Es increíble, Pero el Maxi. gobierno no le pueden Javi, hacer fraude Fer. porque ellos mismos son los que organizan la elección. Bueno, No, pero el es el gobierno primer- es el dice primer que caso hubo en el fraude. Pero no puede... Pichetto dice que hubo fraude, Carrió dice que hubo, Es hay un que fiscalizar papelón mejor. esto, es un Y papel. Macri pide que hay que fiscalizar No, mejor. el ministro del Interior, Uno de que los estuvo a cargo de todo el operativo y demás, no dice que hubo fraude. No, claro. por eso lo corrieron y por eso está Rogelio chocho. Frigerio es el ministro del Interior. No, que está se hizo chocho. cargo. Salvo que Frigerio alguien está piense chocho. dentro del gobierno que es un traidor, Javi, Y él abona una el bomba piso. lo que Carrió lo para, piensa. atento con esto que sigue Javier, dale, vamos. Segunda frase polémica. No aceptes ser el que anota los votos en el pizarrón. Pará. Cuando terminan está escrito, y empiezan Pablo, volvimos a la época del está abaco. escrito. Volvimos a la Tengo época el del PDF. abaco. ¿Quieren que le muestre el PDF? Lo saco el PDF, pero lo transformamos No puedes creer, Fer, en una... Pero ¿de dónde... Perdón. Es un ¿de dónde- instructivo para los ¿Pero fiscales, quién lo, Romy. quién lo hace? ¿Quién lo hace? Juntos por el Cambio. El ¿Te acordás laboratorio. cómo En otro El momento te iba a decir Romy, el laboratorio, pero como ya lo quemé, ya lo incendié, lo mandé a incendiar. Es el Joker del laboratorio del Claro, Rommel. ¿te acordás del manual del timbreo? Que repartían también? Claro, todo se protocoliza.
Vamos a otra frase. ¿Qué hubiera pasado usted en la coordinadora si le llegaba un PDF así, Freddy? No, ni Se ríe. Sí. Firma, Falta respeto a Freddy. firma eso, los todo. sobres con un color poco común para evitar el voto cadena. Que es, bueno, No es una boludez esto, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? No, pero pará. Este está bien. Dentro No, de, este te la dentro de defiendo, Juntos Romy. para el Cambio. Es muy buena esta. Como, Este es como, bueno. No, basta, como basta. manual digamos, para alimentar el control, tampoco está mal. Lo que pasa es que Bueno, es una mirá, locura es para no gente que no claro. está acostumbrada a fiscalizar. No es para evitar el cuento del son tío, cosas Pará, a mí básicas. yo te voy a Vamos fiscalizar otra. y yo te pongo con el mismo color. A mí, si yo te dice que. Pará, poneme el de antes, no te apures, volvé de atrás, el de atrás. No está mal esto, yo no lo sabía. Digo, no fui fiscal nunca. Me llegás así te hago fiscal y capaz que te llevo 3 colores. Ajá. No está mal. No. ¿Vos sabías esto? No se me ocurrió. Vos, No, Romy, fuiste- tampoco fui No, fiscal. los peronistas no se están cagando de No, risa al otro Dale, lado. dale, no, pasá qué va. la- Sí. el otro. Vamos. Se están matando. Vamos ahora sí al siguiente. Dice, estudiar la ley electoral. Y sí, anda preparado, sí. Sí, anda a estudiar la Los ley preparan, electoral. A los fiscales Vamos. normalmente los preparan. Sí, igual está buenísimo que la Supuestamente, gente vaya a pero- fiscalizar. ¿no? Vamos Está al buenísimo. siguiente. Esto es muy importante para todos los órdenes de la vida, diría yo. Esto es autoayuda. Esto es confuciano, Tené ¿no? paciencia Ah, y está, tiempo. bueno, está bien. Muy bien. Tené paciencia y tiempo. Bien. Penúltimo. Sentate cerca de las autoridades de mesa para tener un control directo. Claro, porque una cosa es ser fiscal y otra es autoridad de mesa. Pispealos. Para que no se manden ninguna macana. Última frase que elegimos. Presta atención a los votantes truchos. Pero ¿y cómo sé yo qué votante trucho y qué no? ¿Cómo se viene Y con un problemas cartel? con el DNI. Con la cara. Por la cara, El tipo claro. viene con Exportación un... de canas. Si Viene ahora leyendo te el piden diario el con un DNI. agujero en el diario. El tipo, ¿viste? Plantealo. Qué bárbaro. Javi, yo no puedo creer, ¿eh? Yo No, no, pensé... Bueno, imagínatelo. ¿qué quieren que haga? Imagínatelo Alfonsín. Freddy, ¿qué pensás de tuviera- esto? si A ver, tuviera- ¿qué te parece? A ver, Pero que vamos a escuchar sí. al Vamos, maestro. vamos a tomar maestro. algunas cositas. Dale. El tema de que no seas el que anotes en el pizarrón no está del todo mal, te digo, porque yo te voy a explicar cómo es físicamente el tema. Uno gentilmente se ofrece para ir al pizarrón e ir contando y tenés todos los otros fiscales, que son un montonazo, Contando. ahí como si fuera un aula. Como si fuera un aula de alumnos. Es muy buena, Freddy. Te pueden ¿Eh? dormir, decís vos. No, te van diciendo, no, esto, otro, y te arman, te confunden. Y vos lo que querés es tener bien los palotes. Entonces vos perdiste el control verdadero. Del ábaco. O sea, los y palotes tenés- del ábaco. Estás pendiente de Pero los ¿quién palotes. es el que por anota? Perdón, yo puedo ponerle que yo fui... Y sos nuevito y pero te dicen anda al pizarrón, Ponele que yo Fantino. fui fiscal de mesa de Cambiemos. Y me dice, che, Rubio, anda al pizarrón. Y hay acá 3 ¿Quién se muchachos. Yo me... ofrece? Vos sos un gentil hombre. Voy al pizarrón, dale, buenintencionado, sí. y dice, sí, bueno, está bien, yo voy al Cantame pizarrón. los Yo soy el tengo. que anota. Bueno, Claro. yo estoy anotando, escuchame, Freddy, pará. Yo Tres o cuatro fiscales, yo estoy anotando y te digo... Vivaracho, Y acá que estamos los los hay, otros bueno, fiscales. Pará, ustedes son Todos fiscales... los demás están ahí sentados. Y Y yo yo te empiezo a digo- decirte, no, acá el coso, no, fíjate que acá en esta boleta se tiene que computar en blanco porque en esta categoría... Finalmente terminás vos estás muy pendiente. ¿Me cantás los míos también? Sí, no, yo te canto todos. Y vos tenés que anotar todos. Y te dice 38 Pero para el tal. problema No está mal, es que vos no tenés que... Vos a ese momento tu responsabilidad es anotar bien en el pizarrón y perdés el control real. No está mal eso. Eso. Pero por eso digo, Lo que pasa es que yo te voy a decir la verdad también. El porcentaje que puede haber de estas picardías que hay y demás, ese. No te mueve la amperímetro No de cambia una ese elección, tema. Ale. Yo por conozco favor. otras picardías, 1500, que ya las he contado acá alguna vez. En qué sé yo. 2015, ¿qué Te pasó? bajan un colectivo, te hacen un... 2017, no, que ya. la cosa de que son todos llevados, tienen la orden de afanarte la boleta y por lo tanto, si vos no entrás voto por voto, no tenés boleta. Y hay algunos tipos que no te dicen que no hay boleta y se van sin votar. O votan otra cosa. Dale, que yo quiero Bueno, irte a está votar, bien. yo te quiero ir a Vos no votar a querés vos. Sí, pero hay muchos que no, ¿viste? Se calientan y te dicen, va, que encima que yo vengo a votar y qué sé yo qué. No te... Y además te demoran. El voto tuyo está. Y el voto que vos potencial, el voto del que está haciendo la trampita está. Pero el que potencialmente puede ser en contra,
puede ir a los premios, se puede hartar. Pero Freddy, ¿esto te Las mueve el cosas son- resultado de una elección? No, no te cambia. No, pero por eso yo lo dije la vez pasada. Nunca entendí por qué el robo de boleta termina influyendo para justamente al que afana. Bueno, pero justamente, porque, a ver, yo conté, a mí me tocó una vez fiscalizar, y te voy a decir dónde, una escuela de Arturo Seguí donde votaban 7.000 personas. Zona del Gran La Plata más bien complicada, difícil. 7.000 personas votaban. Cuando nosotros llegamos con gente experimentada, a los 2 fiscales nuevitos que habían mandado los muchachos del PRO los tenían encerrados en el baño. Pero ¿qué? Pero lo habían encerrado a propósito. Es la derivación ilegítima de la libertad. No te estoy cargando. Hubo que poner banca, el coso, y efectivamente ahí ¿Cómo sí lo te encerró cargan. al baño? ¿Pero cómo los tipos aceptaron ser encerrados en el baño? ¿Pero qué aceptaron? Se llevaron empujones, le afanaron la boleta, le llevaron empujones. Estas cosas a veces ocurren, pero lo que pasa es que no te va a cambiar una elección. Lo que pasa es que vos sí tenés que tener... Pero Freddy, perdóname, yo pregunto, frente a este manual de instrucciones, ¿los peronistas qué? ¿Se avivaron ahora? ¿Qué pasó No. en 2017 y en 2015? No. Esta vez yo estuve también en una zona compleja y demás, y vino de oleada la mano, ¿viste? No vamos a decir que fue... Yo no quiero hacer fatalismo. Claro. Vino de oleada, acá hay un tema de Las fondo. hacen siempre. Un voto de enojo, Claro, un voto de enojo. Claro. Me dejan vender un poquitito. Por picardía Quiero- te afanás unos votos, pero no cambiás el resultado de una elección bien. que se definió por 15 puntos, 17 Tal puntos, cual. etcétera, etcétera. Voy a vender un poquito, quiero contarles algo hacia la pasada. Mañana y el viernes no voy a estar, me voy a Los Ángeles. Me voy a hacer una entrevista a Los Ángeles, no le puedo contar a quién. Pero bueno, me voy a Los Ángeles. Muy No bien. sé, ¿Te vas para ¿Conocés arriba? Los mi Ángeles? pueblo, Los Feliz, ¿Conocés Los Fui Ángeles? hace muchos años. El cartel de Hollywood para mí no existe, yo no lo vi. ¿Existe eso? Buscalo. ¿Sí? ¿Estás seguro que está? Sí, sacate una foto Bueno, mandando. así que el lunes estaré, si Dios quiere, el lunes sí, creo que el lunes estoy de vuelta ya, así que van a quedar en manos de mis compañeros. Este restaurante sigue abriendo, acá se sirve de la mejor comida, ¿o no? Javi? Atendido por su dueño. De lujo. Exactamente. De lujo. Bueno, ¿qué queda? Fer, ¿tenés algo? Sí, a ver, empieza a preocuparse Kicillof por lo que va a tener que enfrentar con los maestros en la provincia de Buenos Aires si es que es gobernador. Los maestros se terminan de reunir esta semana para empezar a armar el menú de pedidos que le van a hacer al próximo gobernador. Si es Kicillof, será Kicillof. Y el tema salarial está en el centro del reclamo otra vez y sobre todo en el blanqueo de lo que consideran el 60% de la composición del salario que está en negro. Un viejo reclamo al cual además desde la oposición el peronismo acompañó. Hay que ver ahora si es oficialismo, cómo hace para decir que no. Bueno, estás muy bien vestida y es muy bello lo que tenés puesto. ¿De quién es, Romy? De esto te gusta, esto me lo Preciosa, regalaste. pero es color ese dorado. Esto me lo habías es- regalado vos. Exactamente, De ese regalo Furman, mío. sí. ¿De Esto Furman me lo- es? Esto es de Furman, Precioso, sí, Ro, y la ropa de precioso. Ponce, gracias. ¿Y las demás? Sí, Furman, Todo todo. Furman. Todo Furman, los aros, todo. Todo Furman. Todo regalo de Fantino. Pequeño corte y ya venimos, a lo que costó, ¿no? Bueno, el título acá para cerrar es que el gobierno estudia restringir los planes sociales. Va a ser movido este tema también, ¿no? Lo vamos a tener. Es sí. un título, me parece que va en sintonía con toda una coordinación para ganar el electorado de centro-derecha, derecha. Discurso Ale, picheto, digamos. Ale, Tal cual. perdón, no, rápido Oh. te lo digo, pero tenés 15 Qué millones de barbaridad. pobres, ¿cuántos millones de pobres? Y 400.000 planes sociales. Si alguien se va a comer ese buzón, Es el reclamo Bueno, de un sector de la dale. sociedad que responde a el discurso 400.000 de planes Pichetto. sociales, 15 millones de pobres. La idea del Ahí van mensaje a es ir. lo quiero transformar en puesto de trabajo, pero estás a 3 semanas de la elección, digamos. Escuchame una cosa Viste, y 4 cierro. años. Freddy, gracias por haber venido. No, Siempre es gracias a un ustedes. placer tenerte, maestro. Para mí es un Placer. gran gusto y placer también estar aquí. Me puso Es como Roberto. un celador, ¿viste? Que Puso no. Roberto Zapoliti me puso recién, está viendo el programa del maestro como todas las noches. Storani es NBA. O sea que es como, yo lo un tomo gran como- amigo, Sapo. El es Sapo es el- un gran amigo. Es el celador piola, ¿viste? El que nos puede llegar a poner en ¿Y Ávila vereda. qué sería? ¿El garca? ¿El difícil, el bravo, el Decilo que vos. te pone falta? No sé. Que ponga el ¿Ya reclamo charter a 2020? Córdoba. ¿Ya Que ha- reclamo? que- Para mí Juan Cruz Ávila es el uno. No, el uno. El Ah. uno. Viene Mira. Dios, un espacio vacío y Juan Cruz Ávila. Mira. Chau.